Esta semana realizaremos el trabajo de geometría analítica que tiene que ver con las secciones cónicas, es decir, que vamos a hacer el estudio desde la parte analítica de todas las figuras que se pueden obtener a partir del corte de un cono. En este caso tenemos cuatro figuras, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Cada una de ellas se obtiene a través de un corte particular que se le puede hacer a los conos. Ya les explicaré un poco más acerca. Aquí podemos observar un cono o un par de conos que están cortados por un plano. En ese corte, el ángulo en el que está cortando el plano al cono es un ángulo perpendicular al eje de simetría o el eje central de los conos. En ese momento obtenemos una circunferencia. Luego, al momento en el que ese plano se empieza a desplazar, ya dejamos de tener una circunferencia porque el ángulo es menor a 90 y obtenemos una elipse. Cuando el ángulo es igual a los 30 grados que tiene la abertura de los conos, entonces tenemos una parábola, y cuando ya es menor a ese ángulo, en ese momento toca los dos conos y en ese corte se genera una hipérbola. Por esa razón reciben el nombre de secciones cónicas, porque se pueden obtener a partir del corte entre un plano y unos conos. Entonces, para esta primera semana empezaremos a hacer un trabajo con la circunferencia. Cada una de esas figuras, como lo dice su nombre, analíticamente vamos a estudiarlas, y para estudiarlas vamos a partir de los elementos que tiene cada una de las figuras. Entonces, en este caso, todos recordamos que una circunferencia es una figura muy famosa, muy conocida por todos. Tiene unos elementos muy simples, en realidad todos los reconocen: el centro de la figura, que es este punto central de esa circunferencia; el radio, que es la distancia que tenemos desde ese centro hasta el borde, hasta cualquier punto del borde de la figura; la representación gráfica, que es esta imagen que tenemos acá; y aparece la primera interpretación analítica, que es la ecuación canónica de esta circunferencia. Esa ecuación canónica tiene esta forma que aparece aquí: x más h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esta es la primera ecuación que vamos a encontrar y con la que vamos a trabajar en este caso para poder hacer ese estudio analítico de esa figura. Entonces, ¿por qué tenemos una ecuación de este tipo para una circunferencia? Porque una circunferencia está formada por miles de millones de muchos puntos, pero nosotros no podemos dar una lista completa de todos esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos una ecuación que lo que hace es que asocia todos los puntos que pertenecen a mi figura a esa ecuación. Entonces, esa circunferencia lo que hace es que recoge todos los elementos que tiene, todos los puntos que tiene para formarse la circunferencia en un solo lugar. ¿Cómo vamos a mirar esa información? Entonces, quiero que miremos unos ejemplos de cómo es que vamos a hacer ese trabajo analítico a partir de una información que yo voy a tener disponible. Entonces, el primer ejemplo que nos dan es un ejemplo en el que me dicen: yo tengo los cuatro elementos: centro, radio, gráfica y ecuación canónica, y para cada ejercicio debo completar esos cuatro elementos cuando no los tenga. Entonces debo mirar cuáles conozco y cuáles me hacen falta. El primer elemento, entonces me dicen acá: usted tiene una ecuación, vamos a encontrar la ecuación canónica y tiene esta información. Este centro tiene dos valores, entonces los valores aquí se llaman h, y este otro punto se llama k, que son el mismo x y y, pero para este caso nosotros le cambiamos los valores o los nombres para poder hacer una conversión o hacer un reemplazo dentro de la ecuación canónica. Entonces se llaman h y k. Eso significa que el valor de la h es 2 y el valor de la k es menos 1. Ya tenemos el valor del radio, dijimos, acá dice que el radio vale 3 unidades. Entonces ya tenemos el centro, tenemos el radio. Vamos a hallar primero la ecuación canónica y luego vamos a hacer la gráfica. ¿Cómo hallamos la ecuación canónica? Entonces, esta es la ecuación canónica para cualquier circunferencia. Lo que yo voy a hacer es que la voy a poner acá. Voy a escribir x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esta es la ecuación canónica para cualquier circunferencia. Ahora me piden hallar la ecuación canónica para esta circunferencia en particular, que tiene estos datos, estas características. Entonces lo que yo hago es que en esta ecuación reemplazo los valores de h. Entonces dijimos que h valía 2, entonces quedaría x menos 2 al cuadrado más y menos el valor de k. El valor de k es menos 1, entonces lo coloco en un paréntesis, recordando que tengo dos menos.
igual al radio al cuadrado, pero el radio vale 3 unidades, entonces yo lo coloco como 3 al cuadrado. Y para obtener la ecuación canónica de mi figura, entonces lo que yo hago es reemplazar los elementos que yo pueda en este caso. Entonces me debe quedar x menos 2, aquí no hay ningún cambio porque solamente tenía un signo que es el menos, más. Menos y menos, entonces aquí me quedará y más 1 al cuadrado, igual a 3 al cuadrado que es 9. Esta que aparece aquí es mi ecuación canónica de la circunferencia que tiene este centro y este radio. Ya habré hallado entonces ahora el siguiente dato y lo único que me hace falta hallar en este caso es la gráfica. Entonces ubico una gráfica, el centro es 2, menos 1, entonces 2 en x menos 1 en y, este es mi centro. Luego mido un radio de 3 unidades, entonces yo lo puedo medir hacia arriba, 3 unidades, 1, 2, 3, hacia la derecha, 1, 2, 3, hacia la izquierda, 1, 2, 3, o hacia abajo, 1, 2, 3. Y con la ayuda del compás, entonces yo puedo trazar mi figura. Después de que trazo la figura, no importa dónde coloque esta línea roja indicando que el radio vale 3. Yo la puse aquí, pero podría ir en cualquier lugar, porque recuerden que hacia cualquier lugar de mi figura debo tener las mismas 3 unidades de radio. Y aquí le anoto la ecuación que encontré, que es la ecuación canónica de la figura. Y aquí obtengo en esta gráfica toda la información: centro, radio, la gráfica y la ecuación canónica de la figura. Este es un primer ejemplo de cuando a mí me dan el centro y el radio, cómo hallo la ecuación canónica y cómo hago la gráfica. En este segundo ejemplo me dicen encontrar el centro y el radio de la circunferencia que tiene como ecuación canónica x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Es decir, que me están dando esta ecuación y a partir de ella debo hallar esos otros elementos. ¿Qué voy a mirar? Entonces voy a decir, como esta es la información que me están dando, entonces yo voy a tomar la ecuación canónica general de cualquier circunferencia y la voy a colocar acá. Entonces voy a decir, la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y ahora voy a colocar la ecuación canónica que me están dando en el ejercicio, que es esta, para compararla. Entonces la ecuación es x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Y a partir de comparar estas dos, debo establecer cuánto es el valor de la h, cuánto es el valor de la k y cuánto es el valor del radio. Muy fácil. Entonces aquí me dice x menos h, aquí me dice x menos 3. ¿Cuánto debe ser el valor de la h? Pues la h debe valer 3 unidades. Por eso está acompañando a la x con el mismo signo que tenía la fórmula. Aquí me dicen y menos k al cuadrado, aquí solamente aparece y al cuadrado. ¿Cuánto tenía que haber valido la k para que hubiera desaparecido y no la tenga en la expresión? Entonces la k tuvo que haber valido 0 unidades. Y en el último aquí me dice radio al cuadrado y aquí la ecuación mía tiene un 16. ¿Qué número debía tener yo para que al elevarlo al cuadrado obtuviera el número 16? El radio tenía que ser exactamente de 4 unidades. Ya establecí esos tres valores a partir de la comparación, entonces ya puedo decir que el centro de esa expresión es 3,0 y el radio vale 4 unidades. Entonces ya encontré el centro, encontré el radio. Y la gráfica, ¿cómo me quedaría? 3,0, entonces 3 en x, 0 en y, me quedaría exactamente en este punto. 4 unidades, entonces recuerden, las puedo medir hacia arriba, 1, 2, 3 o 4. Tomo mi compás y trazo la figura. Y escribo el número radio 4 unidades en cualquier lugar. En este caso yo hice esta línea hacia acá, pero la podemos hacer hacia cualquier punto. Y esta fue la ecuación canónica que me dieron al inicio de mi figura. Entonces, a partir de la ecuación canónica, ¿cómo pude establecer? A partir de la comparación entre la ecuación canónica de todas y la ecuación canónica que yo obtuve en este ejercicio, establecí el centro y el radio y pude hacer la gráfica de esa expresión. Ese es el segundo ejemplo. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. En ese tercer ejemplo me dan la gráfica de la figura. Entonces me dicen hallar los elementos faltantes de la circunferencia de la siguiente gráfica. A partir de la gráfica yo debo hallar el centro del radio y debo hallar la ecuación canónica. ¿Cómo voy a hallar el centro del radio? Voy a acercarme aquí para establecer cuánto valen estos valores. Entonces digo,
Este punto, que es el centro, si ustedes se dan cuenta, está menos 1 en X y 1 en Y. Eso significa que el centro vale menos 1,1. Y el radio, si yo mido hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia abajo, el radio debe medir exactamente, vean, si me paro aquí digo 1, 2, 3, o si me paro hacia acá 1, 2, 3, o si me paro hacia la izquierda 1, 2, 3, o sea que el radio mide 3 unidades. Ya hallé el centro y hallé el radio. Y ahora como último voy a hallar la ecuación canónica, entonces voy a decir que en esta expresión este es el valor de la h vale menos 1, y este es el valor de la k, entonces k vale 1 positivo. Y con la ayuda de mi ecuación canónica para cualquier circunferencia, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado, voy a establecer cuál es la ecuación canónica de esta circunferencia en particular. Entonces me quedaría x menos h. Pero ¿cuánto vale la h? La h vale menos 1, entonces quedaría x menos 1 al cuadrado más y menos k. ¿Cuánto vale la k? Entonces la k solamente vale 1 positivo, no necesitaba poner ese paréntesis ahí. Y el radio al cuadrado me quedaría 3 al cuadrado. Voy a hacer las operaciones que pueda en este caso, entonces esto me quedaría x menos por menos me quedaría más 1 al cuadrado, más y, aquí no tenía sino menos por más, entonces me quedaría menos 1 al cuadrado, y 3 al cuadrado que me da 9. Esta que aparece aquí sería mi ecuación canónica de esta circunferencia. Ya habré completado todos los elementos que me estaban pidiendo para este ejercicio. Entonces vimos 3 ejemplos en el que me daban el centro y el radio, hallaba el resto, la ecuación canónica hallaba los otros elementos y la gráfica y hallaba los otros elementos que tienen mi circunferencia. Este es el material de apoyo que tenemos para el trabajo que vamos a realizar esta semana.